Con este libro que voy a presentar hoy, abro una nueva sección fuera de los libros típicamente de historia de la masonería, hablando de otros tipos de historias, ¿no? Aunque muchas veces vamos a ver que tienen relación una con otra. En efecto, la masonería tiene algo particular, que es un tema transversal. Lo podemos ver desde diferentes enfoques, desde diferentes documentaciones, pero no es la única asociación ni el único, digamos, concepto histórico que podemos valorar de esa forma. Por ejemplo, hay uno que se le parece bastante, incluso es mucho más amplio, que es el del feminismo. Entonces, hoy voy a presentaros este libro, Historiando con perspectiva, de la teoría a la práctica. Es el primer libro que edita pues una joven editorial, Océano Atlántico, que viene, digamos, a dar oportunidad precisamente a jóvenes investigadores, jóvenes pero preparados, estudiados, ¿no? Ya con solera. Es verdad que, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Cuando uno es veterano, que tiene ya 40 años o 50 años a sus espaldas de investigaciones, pues tiene sus pros y sus contras. Y cuando eres joven investigador, pues también tienes tus contras, pero sobre todo tienes tus pros. Y en esta editorial lo entendieron perfectamente. Por eso que me pareció interesante una compilación de investigadores jóvenes, con ya unos años de estudio detrás de ellos, que vienen a abordar el feminismo desde la Edad Media hasta nuestros días, a través de 4 estudios. Me gustó esta compilación porque la verdad es que me encontré con autores de historia de la masonería citados en bibliografía. Es decir, claro, evidentemente, como es algo transversal, pues la transversalidad hace que nos podamos encontrar a historiadores del feminismo en la historia de la masonería o a historiadores de la masonería en historia del feminismo, de la educación, de la economía, de diferentes tipos que tenga que ver con el conocimiento universal, ¿no? Una de las principales propuestas de estos autores es de abordar, de reenfocar, digamos, la historia con gafas violetas, es decir, con gafas desde la perspectiva de género, todo lo que tenga que ver con esa mirada que durante tanto tiempo ha estado ausente, digamos, de los estudios de los historiadores. Entonces, bueno, es esta propuesta que viene aquí a formular Fernando Herranz Velázquez y Maite Ávila Martínez, que son los coordinadores de esta obra. Sabemos que estamos, digamos, un poco dentro de la actualidad y de esa moda sobre feminismo, patriarcado, etcétera. Pero no es una cuestión de moda, es una cuestión de haber descubierto pues carencias que desde el punto de vista de la historia hay que ahora pues rellenar y revisitar y volver a investigar esa documentación, los archivos, pero con esa mirada sobre la mujer, sobre el patriarcado, sobre el feminismo. Se trata de inventar, se trata de utilizar un nuevo instrumento de aproximación, de acercamiento a la historia, que no olvida y que además lo usa como determinante para entender nuestro pasado, el presente y el futuro, como dirían los de la Escuela de los Anales, a través de esta perspectiva. El primer trabajo trata de una mujer, Hildegard van Bingen, cuyo estudio va a gustar mucho pues, a los masones, espiritistas, todo lo que tenga que ver con el misticismo, porque viene a recordarnos incluso a personajes que van a aparecer mucho más tarde en el tiempo que esta persona, que desarrolla su vida digamos, mística en el siglo XII, como me pudo a mí recordar a Blavatsky en el siglo XIX. Es una mujer que aborda pues la relación entre el alma, el cuerpo, la existencia de uno o de otro, dentro de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante como ver una mujer desarrollar, digamos, todo este tipo de ideas en el siglo XII, que está copado, como casi todos los siglos, por los hombres.
El segundo trabajo se para a analizar, a describir, a contarnos, porque son, bueno, estudios, artículos, pues muy limitados, de unas 20, 25, 30 páginas. Entonces, bueno, hay que ir al grano y los autores así lo hacen. Y aquí en el segundo trabajo pues es el relato, digamos, de 4 viajeras que vienen a la península ibérica entre el siglo XVIII y el siglo XIX y van a contar, digamos, pues lo que han visto, ¿no? Entonces es un tipo de documentación interesante para el historiador, ¿no? De ver la mirada, entre comillas, extranjera y además la mirada de una mujer, en este caso de 4 mujeres francesas e inglesas que vienen a la península y que van a describir en unos libros posteriores su mirada hacia la península ibérica. Y entonces, bueno, es un poco la historia de las viajeras. El tercer trabajo viene un poco a interesarse a la relación entre ciencia de la medicina y el concepto de género, ¿no? Y entonces aquí sí que pues es ahí donde vemos cómo la ciencia es ciencia hasta que deja de ser ciencia por otra ciencia, ¿no? Es decir, que la evolución de la sociedad hace que la ciencia también evolucione, ¿no? Entonces, bueno, esas matemáticas que existieron, pues se revisitan también y se modifican de nuevo y se cambian para otra nueva ecuación, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es un poco como la impronta del patriarcado en la medicina es uno de los motores de este mismo patriarcado para toda la sociedad, ¿no? Es como diciendo, ¿veis? La ciencia lo ha demostrado, es lo que hay, el hombre y si queda algo, la mujer, ¿no? Si queda algo, pues es para las mujeres la brujería, ¿no? Y para los hombres es la ciencia, que sentencia, ¿no? Sentencia las verdades. Hasta el momento, en la lectura de este libro, pues me quedaba un poco con ganas de una pizca más de marxismo, ¿no? Pero eso viene a darlo el cuarto trabajo, que viene a intentar debatir y volver a reflexionar sobre si hay que hablar de masculinidad en singular o masculinidades en plural, ¿no? Esto me recordó también lo de la historia de la masonería, porque ahí también durante unos años hubo ese debate de si se hablaba de masonería o de masonerías. Entonces me encuentro que, sobre todo en los temas o los conceptos, los enfoques, digamos, más transversales, pues este singular plural viene se posa encima de la mesa del debate, ¿no? En fin, que estos 4 trabajos son trabajos que vienen, el libro en sí viene a alimentar el debate historiográfico sobre esta perspectiva. Efectivamente, esto no es propaganda, esto es historia, y esto hay que dejarlo bien claro, y entonces es necesario que cada uno de nosotros, los historiadores, las historiadoras, pues tengamos este enfoque dentro de la recámara, ¿no? Dentro de nuestras propias lentes, de todas estas pequeñas lentes que tenemos de diferentes perspectivas, pues para escribir la historia, incluso para reescribirla si hace falta. Por ejemplo, en mi último libro sobre la logia Jovellanos, pues es verdad que los historiadores de la masonería estamos habituados a dar listados de los masones, y lo que hacemos es dar una relación por orden alfabético paterno, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión pues lo hice paterno, pero también hice un listado por orden alfabético materno, para que así los descendientes de las familias de los masones, por ejemplo, en este caso, pudieran encontrar o buscar a sus antepasados, no solo por el apellido paterno, sino también por el apellido materno. Son pequeñas cosas que creo que dan calidad a la escritura de la historia, ¿no? Y a nuestra visión del pasado. Y la perspectiva de género es vamos a decirlo, obligatoria. Es obligatoria para escribir la historia. Es verdad que me dio que pensar, porque igual que este libro y todos los demás libros y textos sobre feminismo, pues dan mucho que pensar, que reflexionar, ¿no? Sobre nosotros mismos, sobre nuestra profesión y sobre la sociedad en general. Y la cuestión es que cómo hemos podido durante tantos años separar, digamos, a los hombres y a las mujeres cuando todos vivimos en el mismo hábitat.
No lo sé, la verdad es que, bueno, son reflexiones y por eso que doy la enhorabuena a la editorial, a los autores, y si os gusta la historia, si os gusta eh, miradas novedosas sobre la historia, sobre nuestro pasado, pues aquí tenéis un libro muy interesante sobre la perspectiva de género, historiando con perspectiva, de la teoría a la práctica. Buena lectura.